Buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Soy tu amiga Ceci Carrión en tu programa Charlas entre Mujeres. Hoy es viernes 23 de marzo del 2018. Y bueno, como cada viernes, ponte cómoda y tómate tu cafecito. Y les recuerdo el WhatsApp 921 26 721 70 o también en la página de Facebook Ceci Carrión o Mujeres Levantando a Otras Mujeres. Y aquí estamos listos, ¿verdad? Completamente en vivo, que hasta se cayó aquí el iPad. Y estamos compartiendo micrófonos con mi amado esposo, el pastor Rafael Ledesma. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, amor? Muy buenos días, Dios te bendiga. Buenos días a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo, escuchando. Y hoy es, ahora sí, un viernes en el cual nos vamos a poder gozar en un tema que yo creo que a todos y cada uno de nosotros, pues, nos concierne, ¿verdad, amor? Así es. Y el tema que hoy vamos a estar aquí disertando es sobre la autoridad. ¿Tú crees que es importante la autoridad? ¿Por qué crees que Dios dejó normas muy establecidas aquí en su palabra, en la Santa Biblia? Él dejó normas, estatutos, dirección para que tú y yo tuviéramos una buena vida. Y precisamente estar sujeto bajo autoridad nos va a proteger. Así que tú dirás, bueno, ¿y dónde encuentro eso en la Biblia? El pastor Rafael nos va a decir dónde lo encontramos. Claro que sí, muchas gracias. Si tenemos nuestra Biblia ahí a la mano, o si no, posteriormente lo puedes buscar, localizar, en el libro de Romanos, que está en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 13, a partir del versículo 1 hasta el 2, vamos a leer, y dice así: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjense, ahí dice en la palabra, sométase toda persona, ¿a qué? A la autoridad. Y toda autoridad, la que tú conoces, la que yo conozco, toda autoridad ha sido dada de parte de Dios. Tal vez te viene a la mente la palabra autoridad, inmediatamente la relacionamos con alguna autoridad que conozcamos y decimos, no, es que está muy distante de ser la autoridad que tal vez Dios puso sobre de mí. Pero déjame decirte, por ahí hay pues ¿qué será? Un proverbio mexicano, ¿no? Un proverbio mexicano, ¿verdad? Que dice que tenemos, que el pueblo tiene la autoridad que se merece. Imagínate. ¿Cuántas veces tú y yo hemos criticado a nuestra autoridad? ¿Cuántas veces tú y yo hemos dicho, pero si yo fuera o estuviera en tal lugar, yo haría esto y aquello y no haría esto? ¿Sí? Es muy fácil decir desde las trincheras, ¿verdad? Pero es difícil estar ahí. Entonces hay que saber qué es la autoridad, para qué me sirve la autoridad, para que tú y yo podamos someternos a esa autoridad por amor, ¿sí? Y aquí te voy a leer unas definiciones de autoridad. Potestad, facultad que en cada pueblo ha establecido su constitución para que le rija o lo gobierne, ya sea dictando leyes, ya haciéndolas observar o administrando la justicia. Eso significa autoridad. Es esa potestad o esa facultad que se le ha sido puesta a un pueblo, a una ciudad, a un país, para que esté sometida a esa autoridad bajo una persona. También es el poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada. Aquí se refiere a los jefes, ¿sí? A los jefes en el trabajo, a los padres dentro de las familias, a los líderes, a los pastores dentro de una congregación. Entonces, en todos lados y en todo ámbito y área donde nos desenvolvemos, siempre va a haber una autoridad sobre nosotros. Otra es persona revestida de algún poder, mando o magistratura. Y por último, crédito o fe que será una persona
o cosa en alguna materia. O sea, el tener autoridad nos va a dar autoridad el día de mañana. Si tú te sometes a esa autoridad, eres obediente, el día de mañana, cuando seas promovido, vas a tener autoridad y la gente que esté bajo tu cuidado va a ser obediente como tú un día fuiste obediente. Entonces, lo que se siembra, se cosecha, ¿verdad, amor? Así es, definitivamente, tienes toda la razón. ¿Y dónde nace este principio de autoridad? Claro que todos sabemos que nace desde el corazón mismo de Dios. Y vamos a leer un poquito. Cuando Dios creó el universo, estableció un principio para gobernarlo, el principio de autoridad. Dios mismo era la autoridad máxima. Bajo Dios estaban los arcángeles y bajo los arcángeles había muchos otros ángeles. Cuando fue creado el hombre, él también quedó bajo la autoridad de Dios. Desde ese momento, tú y yo quedamos bajo la autoridad de Dios, aunque todavía no habíamos sido creados, pero Dios ya sabía que un día nos iba a hacer, nos iba a crear, y por eso tenía a arcángeles, ángeles bajo su autoridad, para que posteriormente nosotros, al ser creados por Él, nos pudiéramos someter a la autoridad de parte de Dios. Así es. Cuando tú eres una persona obediente que se somete a esa autoridad, no te va a ser difícil, ¿sí? Lo difícil es cuando no se nos ha enseñado aún desde niños a obedecer, a tener límites, porque posteriormente cuando somos adolescentes, jóvenes o adultos, como que es más difícil poder someterse a esa autoridad, ¿verdad? Es más difícil acatar las órdenes, obedecer, o nos ponemos en el papel de juzgar o de criticar o de decir, bueno, ¿y por qué tengo que hacerlo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Pero cuando se nos ha enseñado, ¿sí? Cuando desde niños se nos enseñó que lo que papá decía, eso tenía que hacerse, créeme que creces con eso muy adentro de tu mente, de tu corazón, y cuando llegas a ser adulto y estás en un trabajo, no te es difícil cuando el jefe dice algo y tú dices, ok, sí, perfecto, y obedeces, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, pues mi padre era una persona que lo que él decía en la casa, eso se hacía, ¿sí? En ningún momento fue autoritario o fue tirano, ¿sí? Su autoridad de verdad era la correcta, ¿sí? Porque nunca abusó de esa autoridad, pero sí marcaba muy bien los límites de cada uno de nosotros, la hora de llegar a casa, la hora de muchas circunstancias a lo largo de nuestra vida, y eso nos protegió. Aunque en el momento no lo entendamos, ¿verdad? Cuando somos hijos y estamos bajo la cobertura de los padres en el hogar, decimos, ay, es que mi papá se pasa, es que, ay, mi mamá no le dice nada, ay, es que no sé qué, ¿verdad? Y empezamos a decir muchas cosas. Pero en el momento en que tú o que yo nos convertimos en padres, inmediatamente decimos, wow, cuánta razón tenía mi papá en ese momento, mi madre también era sabia por quedarse callada. O sea, cuántas cosas nos vienen a la mente de lo que tú y yo hayamos vivido cuando éramos niños, ¿sí? Y eso nos guardó y nos protegió para el día que hoy estamos viviendo. Créeme que lo que vivimos, Dios lo permitió de una u otra forma para formarnos, para que ese proceso fuera aún más fácil, porque Él sabía exactamente lo que tú y yo íbamos a vivir el día de mañana, el día de hoy, y eso nos sirvió como la autoridad, como un tope, ¿sí? Porque si no hay autoridad, no hay límites, créeme que pues nos desembocamos, o sea, ¿sí? Por ejemplo, en una pecera, amor, en una pecera, sí. ¿Por qué creen ustedes que abajo de esa pecera se le ponen piedritas? ¿Sí? O sea, no es meramente adorno, no es meramente, ay, para que se vea bonito. No, esas piedritas que están ahí en el fondo de la pecera tienen un propósito. Y es precisamente mostrarles a los peces que van a estar dentro de esa pecera cuál es el límite. Si no tuvieran esas piedritas, los pececitos no supieran hasta dónde llegarían y se estarían tope y tope y tope, ¿sí? Pero al ver las piedritas dicen, hasta ahí llega, ¿sí? Entonces es un límite.
¿Cuánto más nosotros como seres humanos, como creación de Dios, debemos de conocer nuestros límites, debemos de conocer hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Y eso lo hacen nuestros padres con nosotros o nosotros ya con nuestros hijos. Pero yo creo, y es algo muy personal, que lo que es la autoridad dentro de los hogares hoy en día se ha relajado mucho, ¿sí? Hoy en día los hijos quieren hacer lo que quieren, no respetan a la autoridad, muchas cosas, y los padres no dicen nada, ¿sí? No les enseñan a obedecer a los mayores. Por ejemplo, y tan simple y tan sencillo, un joven pasa o llega a un lugar, muy pocos son los que saludan, los que dicen con permiso, muy pocos. Pero si una persona adulta va a llegar o entra a un lugar, inmediatamente saluda. ¿Por qué? Porque es lo que ya trae, ¿sí? Es lo que se nos enseñó, esos valores que jamás se van a perder. Entonces tenemos que enseñarle a esta generación cuál es la autoridad, ¿sí? Ahora son los hijos tiranos, los padres obedientes, que por llevar la fiesta en paz, no. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, cuál es la autoridad delegada de parte de Dios para proteger sus vidas. Por supuesto, bien lo dices, y un principio muy básico lo podemos ver en Proverbios 22:6. Dice muy clarito: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande o viejo, no se apartará de él. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que cuando somos pequeños, nuestros padres tienen la obligación de enseñarnos el buen camino, normas morales, cívicas, de todo tipo, pero en especial las buenas normas, las buenas costumbres. Si nos las enseñan desde pequeños, jamás las vamos a perder. O en un momento dado, si te llegas a extraviar en el camino, créeme sinceramente que cuando eres grande o viejo, como dice la palabra, se te vendrá a memoria y dirás: wow, esto que estoy haciendo está incorrecto. Yo recuerdo que mi papá, mi mamá, o en la iglesia en este caso, se me enseñó que yo debo de comportarme de tal o cual forma y someterme a las autoridades. Como bien decimos, pueden ser los padres, pueden ser los maestros, puede ser la policía, la agente de tránsito, un jefe, un líder en la iglesia, un líder hablando políticamente. No sé, hay un sinfín de autoridades que podríamos pasarnos el día nombrando, pero de nada serviría si desde pequeños no se nos ha enseñado todo esto. Sería como echar todo a la basura. ¿Por qué? Porque realmente no nos fue enseñado. Y aparte nosotros no tuvimos el ejemplo de nuestros padres, ¿sí? Así es. Y fíjate, algo que está por ocurrir en nuestro México amado, bueno, son las elecciones, ¿sí? Elecciones en julio para presidente de la República. ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que hacer desde nuestra trinchera? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer como creyentes, como hijos de Dios? Estar orando y que Dios guarde la vida de nuestro futuro presidente, ¿sí? No estar criticando porque pues ves a todos los que están contendiendo y podemos decir, bueno, es que pues no, el otro tampoco, aquel tampoco, o sea, nos reúne acá, allá, ¿sí? Mejor, en lugar de decir eso, vamos a profetizar palabra de bendición, vamos a declarar que Dios ya tiene a ese presidente y que lo está formando y está guardándolo para que gobierne con equidad, para que gobierne con amor, inclusive que gobierne con justicia, pero que sea ese presidente que merecemos. Entonces empieza a orar, tenemos muy buen tiempo, meses, para que puedas decretar y profetizar palabra de bendición sobre nuestra autoridad máxima en el país. Ya basta de criticar, ya basta de decir cosas, porque recuerda que tenemos poder en nuestra boca. Tenemos el poder para bendecir o para maldecir, tenemos el poder para dar vida o dar muerte. Entonces, ¿qué mejor que dar vida, que profetizar bendición, que declarar que todos los mexicanos vamos a estar en paz y Dios nos da la sabiduría para por qué candidato o candidata podemos votar para este julio en México? ¿No es así? Así es, definitivamente. Y autoridad implica el derecho de gobernar y el derecho de ser obedecido.
Toda la autoridad pertenece a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Las huestes del cielo lo adoran diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Por lo tanto, la autoridad por la cual estamos a punto de obtener o por la que vamos a votar, no sabemos exactamente quién sea, pero sabemos que Dios ya sabe quién es. Y en un momento dado, gane o no gane por quien tú votaste, créeme sinceramente que Dios tiene el absoluto control de todo ello. Dios está en todas las autoridades. Y si estas autoridades saben someterse a lo que Dios ha demandado, créeme que sabrán ordenar y la gente podrá obedecer todo lo que ellos digan, siempre y cuando sea para beneficio de ellos, para beneficio de la misma sociedad, y por supuesto Dios se va a engrandecer con todo esto. Así es, y fíjate, otra autoridad que tú y yo tenemos aquí en la tierra, también son los agentes de tránsito, ¿sí? Esos agentes de tránsito a los cuales debemos de respetar, que muchas veces los padres van en el vehículo, los hijos van atrás y ven a un agente de tránsito y los papás empiezan a hablar mal de esa autoridad. Entonces los hijos van a ir creciendo, repitiendo o tal vez aún más lo que los padres un día dijeron sobre esa autoridad. Entonces debemos de respetarla. Inclusive muchas veces decimos, bueno, es que nada más pues sirve para pedir mordida o algo, ¿sí? Pues no hay que dársela, no hay que caer en ese juego, ¿sí? Eso se ha dado porque ha habido gente que lo ha permitido, ¿sí? Entonces, si te detienen y te dicen, bueno, pues para un refresco, para esto, para otro, no, ¿sabe qué? Levánteme la infracción, ¿sí? Levánteme la infracción, aquí tiene, mire mi licencia, esto, el otro. Oiga, jefe, pero que no, levánteme la infracción, ¿sí? Si usted considera que yo tuve alguna infracción, pues adelante, ¿sí? Pero no caer en ese juego, porque es cuando después tú y yo tenemos la autoridad de hablar mal de esa persona o de esa autoridad delegada porque un día hicieron algo incorrecto. Entonces, que jamás puedan hablar mal de ti o de mí por haber caído en algo que no debía de haberse hecho. Aunque nadie nos vea, Dios nos está viendo donde quiera que tú te metas, donde quiera que tú estés, ¿sí? Otra autoridad son los maestros. Yo recuerdo antes, bueno, en mis tiempos, ¿verdad? Van a decir, qué tiempos, ¿verdad? Pero no hace mucho. Sí. Los maestros eran considerados como una autoridad, casi como segundos padres. Así ¿sí? es. Lo que un maestro dijera, eso era para obedecerse. ¿sí? Si un maestro decía, ¿sabe qué? Su hijo se portó mal y lo saqué al patio y ahí lo tuve y no sé qué, los papás no decían nada. Decían, ok, ¿usted cree que sí se lo mereció? Ok, entonces perfecto. ¿sí? Y todavía que llegue a la casa le voy a dar otro castigo, ¿verdad? Por haber desobedecido eso. Pero hoy en día, si un maestro osa decir algo o hacer algo en contra de ese pequeñito inocente, ¿verdad? Que hoy los nombran así porque según los psicólogos les hacemos daño. No. Nos vamos a traumar. Sí, nos vamos a traumar, ¿verdad? No. Hay autoridades que debemos de respetar. Y el padre decirle a los hijos, tu maestro, tu maestra es la autoridad en tu salón. ¿sí? Hay que obedecer. Quedando muy claro que la autoridad, esa autoridad sana, ¿sí? Esa autoridad buena, que no caiga en tiranía, que no caiga en una autoridad dictadora, ¿sí? Sino una buena autoridad es la que se debe de obedecer. ¿sí? Si ya está cayendo en tiranía o está en abuso de autoridad, entonces sí hay que hablar. ¿sí? Tampoco es para quedarse callado y decir, ay, no, pues es mi autoridad y tengo que obedecer. No, hasta donde llega tu integridad, ¿sí? es que hay que obedecer. ¿sí? Si nos dicen, haz tal o cual cosa y va en contra de nuestros principios, va en contra de nuestros valores, es donde tú y yo podemos decir no. ¿sí?
Entonces, que quede claro lo que es la autoridad. Y hay una definición de autoridad espiritual. Es el crédito o fe que se da a un creyente en cuanto a la unción de Dios sobre su vida, su conocimiento de Dios, de su palabra y de una vida de santidad respaldando dicha unción. Quiere decir que el que tiene autoridad debe de cumplir con ciertos requisitos para que esa autoridad sea dada de parte de Dios. ¿Sí? Si no hay santidad en la vida de la persona que está ejerciendo un cargo, entonces no está respaldada por Dios. Podrá estar ahí, pero no va a estar respaldada por Dios, porque la santidad es importante en cuanto a tener autoridad. ¿Sí? Y en la iglesia, no me dejarás mentir, amor, que muchas veces en las iglesias la gente que tiene ya un cargo, que tiene autoridad o que simplemente se le da ya pues aquí, ¿verdad? En su playera, en su camisa, ¿sí? Y se empieza, ¿verdad? A inflar y quiere, ¿sí? Mandar aún cosas que no deben de ser. Entonces la autoridad debe de ser algo que realmente sea de parte de Dios, no una autoridad fuera de los lineamientos o parámetros de lo que Dios marca. Sí, definitivamente estamos de acuerdo con todo esto. Desafortunadamente se ha venido desvirtuando lo que es la autoridad, con quién debemos de someternos, a quién no, y máxime no solamente en el ámbito político, sino en todas las escalas y esferas de nuestra sociedad. Y hablando un poquito acerca de lo que nos concierne a nosotros, lo que es la autoridad en la iglesia, esto se ha venido ahora sí tergiversando, ¿verdad? Es que es el pastor y le tengo que obedecer y no, o sea, hay ciertas cosas, como dijimos con los maestros. También hay pastores que tienen pues mucha unción y todo, pero debemos de ser conscientes nosotros que hay cosas que están dentro de los parámetros normales, ¿sí? Que no vayan en contra de nuestra integridad, que no vayan más allá de ser humillados. ¿Por qué? Porque desafortunadamente por ese tipo de situaciones mucha gente se da cuenta que no conoce al Señor, que no conoce a Cristo y dice, no, es que eso no se hace, y eso que es un hombre de Dios, y mira cómo los trata, mira dónde los manda, y los tiene así, los tiene así, les obliga. Y eso es lo que realmente debemos de ser como líderes, como sacerdotes de nuestro Dios, como siervos, ser sabios con las decisiones que tomemos cuando solicitemos algo a nuestros líderes, a las personas que están bajo nuestra autoridad, para que con esto demos buen testimonio de que a un poderoso Dios servimos y solamente a Él adoraremos, porque Él nos dice que debemos de someternos primeramente nosotros y ser de buen testimonio para que los demás lo vean y con ellos seamos congruentes. ¿Sí? Así es, y debemos de ser una iglesia bajo autoridad, ¿sí? Ser una iglesia bajo autoridad. ¿Y quién es nuestra autoridad máxima? Pues Jesucristo. Jesucristo es nuestra autoridad máxima. Una iglesia comprometida con Jesús. Esta comunidad está formada por hombres y mujeres que hemos hecho un pacto con Dios, que estamos bajo su autoridad y tenemos un compromiso tal con Él, que consiste en reconocerle como el Hijo de Dios y sujetar toda nuestra vida a su señorío, aceptando su palabra como la revelación de Dios para nosotros. Nuestra autoridad es Jesucristo, y una de las cosas en las cuales Dios hay estatutos o normas las cuales tenemos que seguir, bueno, están aquí en esta palabra, ¿sí? Esta palabra que contiene de todo, esta palabra que te habla de economía, que te habla de autoridad, te habla de hijos, te habla de padres, te habla de sexualidad, te habla de finanzas, de administración, de todo lo que tú y yo buscamos, anhelamos o queremos que se nos hable o nos revele Dios, está en esta palabra. Debemos de leer esta palabra todos los días de nuestra vida, que se vuelva un hábito, para cuando tú y yo tengamos autoridad, cuando tú y yo estemos ya en un nivel en el cual Dios nos quiere, poder acordarnos de cuando no estábamos en autoridad, ¿sí?
Es muy fácil estar en autoridad y olvidarte de todo lo que pasó, ¿verdad? De todo el proceso y ser un tirano, ¿sí? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que seas un líder con el corazón de Dios, ¿sí? Un líder que ama, un líder que sabe, un líder que guía, ¿sí? Eso es tener autoridad, guiar a la gente en amor. Hay muchos que dicen, no, es que es mi jefe y le tengo miedo, no me vaya a correr, no me vaya a despedir, va a darme más horas extras y tantas cosas. Pero así no es, o no se ejerce la autoridad así. La autoridad es por amor y con respeto. Yo respeto a tal autoridad, por lo tanto, lo voy a obedecer, ¿sí? Pero no por miedo, por temor a las represalias o por tantas cosas, ¿sí? Sino por amor, como Dios nos ama y nos dice, mira hijo, obedéceme, porque te conviene, ¿sí? Te conviene ser obedecido o estar en obediencia, sujeto a esa obediencia, para que el día de mañana tú y yo podamos tener autoridad y la gente que esté bajo nuestro cuidado también obedezca por amor, ¿sí? Efectivamente. Hablando un poquito acerca de las personas que están bajo autoridad y que tienen autoridad, en el cielo había ángeles y arcángeles, como dijimos. Pero hay otro principio contrario a la autoridad, la rebelión. Y saben ustedes que había ángeles y arcángeles, pero había un arcángel muy especial. Entre todos los arcángeles que Dios creó estaba el arcángel Lucifer. Él era el jefe de todos los ángeles, era el más hermoso, el más poderoso y el ángel más sabio que jamás Dios había creado. Pero él quiso ser como Dios, quiso rebelarse con la autoridad, no quiso, lo hizo. Y por lo tanto, no solamente él se rebeló, sino que incitó a otro grupo, una tercera parte de los ángeles del cielo, en contra de Dios. Y les dijo, yo quiero ser como Dios y puedo ser como Él. Y por lo tanto, pues obtuvo ahora sí adeptos. Y pues yo sé que no le fue muy bien, ¿verdad? Tú también lo sabes. Y en la actualidad es parte de las estrategias que Él está usando. Está incitando a que la gente se rebele en contra de lo que Dios ha ordenado, mandado. Que sabemos que todo lo que Dios hizo es bueno. No fue bueno, es bueno todo lo que Dios hizo. ¿Era bueno haber creado a Lucifer? Claro que sí. Pero cuando entró la maldad en su corazón y se trajo a otros más, entonces se empezó a podrir su corazón, ¿verdad? Pero él dijo, fui expulsado, voy a tratar de llevarme a otros más. Y está tratando de que nosotros pues estemos mal contra Dios, que nos pongamos en su contra, que nos rebelemos. Y Él quiere llevarnos. Por eso es la lucha entre el bien y el mal y está constante. Y fíjate, siempre va a haber a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Personas que traicionen, personas que te van a incitar inclusive a que tú traiciones, a que te vayas del otro bando, a que esto, que el otro, que levantes tu voz, ¿sí? Pero tú debes de ser una persona sabia y entendida y sujetarlo a Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Sí. Indícame, Señor, muéstrame, revélame. Y eso solamente lo va a revelar en oración, lo va a revelar en esa intimidad que tú tengas con Dios. ¿Sí? Así como la iglesia está comprometida con Jesús, también está comprometida entre sí. ¿Sí? Está comprometida entre sí. Pero este concepto ahorita lo vamos a explicar porque vamos con nuestros patrocinadores y regresamos aquí a Charlas entre Mujeres.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Charlas entre Mujeres. Y una iglesia comprometida entre sí. ¿Qué significa esto? Que todos los miembros de esta iglesia deben de comprometerse los unos con los otros, ¿sí? Los unos con los otros a protegerse, a ver si alguno está en alguna debilidad. Bueno, toma mi mano, levántate, estás débil en esa área, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a cuidarte, voy a proteger tu espalda, aquí está mi hombro para que llores. O sea, eso es estar comprometidos entre sí. Los miembros de esta comunidad están relacionados e intercomunicados entre sí como los miembros de un cuerpo, ¿sí? ¿Verdad que cuando vas caminando en tu casa y andas descalzo y corres de repente y te das en el dedo pequeño del pie, en una pata de la mesa o de un sillón? ¡Wow! Ouch. ¿Te duele? Sí, claro, ¿verdad? Sí. ¿Y qué haces inmediatamente? Sobarte, ¿verdad? No dice la mano, no, se pegó el dedo del pie, yo no tengo nada que ver. No, inmediatamente lo agarra y lo soba y ahí está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos parte de un cuerpo. Y si se lo alcanza a besarse, ese es contorsionista, hasta un besito le quiere dar al dedito, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está dolida esa parte del cuerpo, ¿sí? Está en necesidad y gran necesidad, ¿verdad? Esa parte del cuerpo. Entonces, así debe de ser en toda congregación, en toda iglesia. Que si alguien está dolido, alguien está en una necesidad, bueno, todo el cuerpo va a tratar de apoyar y ver en qué puede servirle, en qué puede ayudarlo. No podemos estar unidos a Cristo sin estar unidos a su cuerpo, que es la iglesia. La comunidad como cuerpo debe tener conciencia de sí misma, es decir, debe saber a quiénes incluye. ¿Sí? Entonces todos somos parte de un cuerpo, donde la cabeza es Cristo, ¿sí? Pero cada cuerpo forma parte esencial, o cada parte, ¿verdad?, de ese cuerpo es esencial para el buen funcionamiento, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, como siempre, sabias palabras. Es como un relojito, ¿verdad? Sí. Sabemos que los relojes tienen muchísimas piezas y todas están de una manera tal sincronizadas que si un engrane no embona con el otro, ese reloj no va a funcionar correctamente. Todos debemos de estar bien en el cuerpo de Cristo. Como hemos dicho, si el dedo del pie se golpea, pues la mano baja y, ay, pobrecito, hasta un besito le das, te lo tallas y continúas, ¿verdad? Procuras de que éste se levante. Pero desafortunadamente, y eso es lo malo, de que hemos visto que a veces en el mismo cuerpo de Cristo, en la milicia, lejos de poder ayudar al que está caído, ay, sí es cierto, ya viste cómo está, y le empiezas a echar más, ¿verdad? En lugar de decir, a ver, hermano, ¿en qué puedo ayudarte, apoyarte? Somos el único ejército en ocasiones que en lugar de levantar al herido, le echas más tierra o lo hieres más. Debe ser todo lo contrario, para que seamos un ejército victorioso, vencedor, porque Cristo ya lo hizo en la cruz. Él es nuestro general, nuestro comandante en jefe. Si Él dio su vida por ti y por mí, nosotros, si decimos que amamos a nuestro prójimo, debemos de hacerlo, ayudar al que lo necesita para poder salir adelante juntos y seamos de bendición en esta tierra. Así es. Una iglesia también es con un gobierno divino, ¿sí? ¿Y quién es ese gobierno divino? Bueno, Jesucristo. Esta iglesia no funciona como una democracia, ¿sí? O sea, no vamos a votar a ver quién gana, quién es. No. Es Jesucristo, porque estamos bajo lo que es la teocracia, ¿sí? Dios. Dios es el que gobierna sobre esa iglesia, sobre esa congregación, que lógicamente hay autoridades delegadas de parte de Dios. Si claro. No, imagínate, sería un relajo, ¿verdad? No, cada quien haría lo que quisiera y todo. No, por eso hay autoridades delegadas de parte de Dios. Por eso Dios lo hizo así. Y bueno, fíjate, pensando un poquito, que tal vez personas digan, bueno, pero es que ser obediente, pues es difícil, no sé qué. ¿Ustedes creen que se aprende? Sí se aprende a ser obedientes. Y lo vemos, por ejemplo, en Hebreos 5. Vea tu Biblia en Hebreos 5, versículo 8, y dice claramente, y aunque era hijo,
se está refiriendo a Cristo Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesucristo aprendió a ser obediente y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Sí. Él va a ser eterna salvación para ti y para mí, para aquellos que le obedecemos, para aquellos que no cuestionamos la autoridad de Dios. ¿Sí? A ver, Señor, ¿y por qué tengo que ayunar? A ver, Señor, ¿y por qué tengo que leer la Biblia? Ay, Señor, ¿por qué tengo que congregarme? Porque simple y sencillamente son fundamentos puestos de parte de Dios. Hay un versículo que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? No, yo aquí en mi casa leo la Biblia y me reúno. No. Tienes que acudir a una iglesia a congregarte. Haz de cuenta, y ese ejemplo a mí me gusta mucho, ¿verdad? Hermoso. El carboncito, ¿verdad? Está una hoguera hermosa ahí. Quita un carbón de esa hoguera. Por un momento dará luz, por un momento estará ardiente, pero llegará el tiempo en que ese carboncito que tú alejaste de esa hoguera, ¿qué le va a suceder? Se apaga. Se va a apagar. Y así sucede con nuestras vidas. Una vida que está fuera de la congregación, una vida que es separada de la congregación o que no quiere acudir a una congregación, es ese carboncito que tarde que temprano se va a apagar. Y es cuando decimos, ay, es que ya me enfrié, es que ya esto, es que ya me es más difícil ir a la iglesia. Claro, un domingo todavía como que sientes remordimiento, ¿verdad? Ay, no fui hoy, bueno, pues ya ni modo, el próximo domingo voy. Y el próximo domingo no vas tampoco, y el próximo domingo tampoco. Y así hasta que ya vienes a recapacitar y dices, ya llevo como 2 meses que no voy a la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Nos enfriamos. Por eso es importante congregarte, por eso es importante estar en un lugar donde tú escuches la palabra de Dios, porque esa palabra te va a enseñar o nos va a ayudar a crecer. Pero si tú no estás en una congregación y tal vez ese día el pastor compartió sobre Hebreos 5:8 y tú te lo perdiste, no vas a saber que Jesucristo aprendió la obediencia. Entonces es importante aprender a obedecer y a estar bajo sus lineamientos, porque así vamos a tener eterna salvación. Aún aunque yo esté en mi casa viendo los programas cristianos o leyendo la Biblia, algún libro, ¿no vale eso? No vale, porque debes de estar bajo una autoridad. Muy bien. ¿Sí? Congregándote bajo una autoridad y a la cual tú también le estés dando cuentas de tu vida. Es importante eso nos aleja también de pecar. ¿Sí? Todos en algún momento de nuestra vida tenemos tentaciones, ¿sí? Pero si no tienes a alguien a quien contarle, a alguien a quien te escuche, va a ser mucho más fácil que caigas en esa tentación que cuando hay alguien que te está aconsejando. ¿No es verdad? Uh-huh. Así es. Y nosotros como líderes, como pastores, como profetas, sacerdotes de nuestro hogar, los varones, precisamente tenemos que estar congregándonos. ¿Por qué? Porque somos ejemplo para con nuestra esposa, para con nuestros hijos y aún para la misma sociedad, para nuestros vecinos. Porque no es posible de que sepan que eres el pastor o que eres el líder de tal o cual congregación o iglesia y te comportes en la iglesia bien, ¿verdad? Pero en tu casa, pero con tus vecinos, ¿cómo eres realmente? ¿Estás sujeto a alguna autoridad y no haces lo correcto? Todo esto no va a hablar bien de uno. Por lo tanto, debemos de ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Por lo tanto, yo te exhorto en esta mañana a que no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Ahí te vas a dar cuenta que la autoridad que tú tienes la estás respetando y por lo tanto te vas a someter a ella. Aunque a veces no estés de acuerdo con ciertas cosas, pero sabes que hace bien para con tu vida, espiritualmente hablando también o físicamente, créeme que Dios te va a bendecir, porque Dios honra a los que le honran y los que le obedecen a Dios, pues todo obra para bien. Aún hasta cuando te sucede algo malo, créeme que Dios lo torna bendición. Pero más vale
que busques el bien y no el mal. Así es, y bueno, ya busque inmediatamente el versículo que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25, ¿sí? Hebreos 10:25. No nos lo sacamos de la manga, no es algo que nosotros lo hayamos estipulado, es palabra de Dios, es mandato de parte de Dios, y tienes que congregarte. Tienes que buscar una iglesia donde congregarte. Basta ya de ser llaneros solitarios, ¿verdad? De andar ahí sin una cobertura, sin tener una autoridad a quien rendirle cuentas. O sin asentarse en algún lugar, ¿verdad? Sí. Porque también eso es es algo que realmente no se ha podido controlar en el espíritu de las personas. De que están en un lugar y están 3 meses aquí. ¡Ay! Me vio feo fulanito, o no me hizo caso el pastor, le pedí una audiencia, pero como son miles, ya no pude llegar, me voy de aquí. Y están brincando ahora sí, como dirían por ahí, de charco en charco, ¿verdad? De iglesia en iglesia, y eso realmente, pues no habla tampoco bien de uno. Debemos de ser hombres y mujeres que, ahora sí, profundicemos raíces en un lugar, y nos estemos ahí alimentando. Es cierto que va a haber cosas como que a nuestra carne no le agradan, cosas que se hablan y se dicen, pero si tú estás bien, no te preocupes, no están hablando de ti. Es Dios mismo hablando, es Dios hablando a través del líder, del pastor, de la pastora, yo no sé, pero yo te exhorto a que no dejes de congregarte, a que el lugar donde tú estés, dile: pastor, yo quiero quedarme aquí para siempre, hasta que Cristo venga. Pero quiero ser útil, quiero ser de bendición, porque no tiene caso que estés ahí como maceta, ¿verdad? Que del corredor no pasa, sino debemos ser productivos en la iglesia, congregación o templo donde tú te encuentres, para ser de bendición en esta tierra. Así es. También debemos de ser una iglesia con autoridad delegada, ¿sí? La autoridad de Cristo, la cabeza, se ejerce sobre todos los miembros de un cuerpo y su autoridad delegada. Esta se extiende ordenadamente a través de los miembros de un cuerpo. Imagínate que todos quisieran predicar. Imagínate que todos quisieran hacer limpieza. Imagínate que todos quisieran acomodar las sillas. Que todos quisieran orar por los enfermos. Que todos quisieran estar con los niños. No, hay autoridad delegada y cada quien forma parte de ese cuerpo de Cristo en el lugar donde Dios los quiere tener, ¿sí? Por ejemplo, bueno, uno de nuestros ministerios cuando iniciamos fue precisamente, ¿verdad?, el de la limpieza, el de llegar a acomodar sillas, lavar baños, ¿sí?, el de estar ahí. Y posteriormente, bueno, lo que fueron los niños, ¿sí? Yo tuve el ministerio de niños, después el de mujeres, que es el que me apasiona, el de mujeres. Y bueno, hoy también estoy como que volviendo a lo de los niños, ¿verdad? Nuevamente, donde Dios quiere tenerme ahí. Y de verdad es algo que yo amo, que yo valoro, que es una de mis pasiones, enseñarle a los niños. Porque los niños te creen lo que tú le dices, ¿sí? Y si ven que tienes una vida íntegra, una vida con valores, pues mucho más. Van a ser más obedientes y a decir: yo quiero lo que esta persona tiene, yo quiero lo que me están enseñando. Entonces, esa autoridad delegada hay que aceptarla, y si tal vez hoy en tu iglesia te diga el pastor: ¿sabes qué? Esta semana o este mes vas a estar con los niños. Ay, no, pastor, por favor, póngame otra cosa, eso es castigo, ¿verdad? O algo. No. Tal vez Dios quiere enseñarte algo a través de ese ministerio en tu vida, ¿sí? Así que dile: ok, pastor, claro que sí, lo acepto. Ponte a orar, a ayunar, a estar de rodillas, y créeme que Dios te va a mostrar el propósito por el cual está siendo hecho esa petición. La obediencia trae bendición. Definitivamente. Y ahora sí, el máximo ejemplo de obediencia lo tenemos aquí mismo en la Biblia. La obediencia de nuestro Señor Jesucristo, la obediencia del Hijo. Dios creó a los ángeles y muchos de ellos se rebelaron contra Dios. Creó al hombre y el hombre se rebeló contra Dios. Escogió la nación de Israel para que fuese su pueblo, pero el pueblo de Israel se rebeló también contra él. Entonces,
En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo. Y sabemos que el Señor Jesús vino a morir por nuestros pecados, pero también vino para restablecer el principio de obediencia. Y Jesús dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Dónde vemos esto? En Juan 6:38. Jesucristo se sometió al Padre. Estoy completamente seguro que el Señor Jesús estaba muy bien en el reino de los cielos allá arriba, viendo cómo el hombre desobedecía, cómo el pueblo desobedecía. Y en un momento dado dijo Dios: wow, ¿sabes qué, hijo? Tengo un plan que debe ser infalible, un plan en el cual tú estás incluido y tú eres el equipo. Papá, ¿pero qué pasó? ¿Ves el pueblo que hicimos? Nos ha fallado, pero les vamos a dar una oportunidad más. Te vamos a enviar a ti. ¿Y qué creen que dijo el Señor Jesús? No, papá, ¿yo qué culpa tengo de lo que ellos están haciendo allá abajo? Dale su merecido. No, el Señor Jesús no dijo eso. Porque si el Señor Jesús hubiera sido como nosotros, hubiera dicho: ¿sabes qué, papá? Yo sigo acá bien tranquilo, obedeciéndote a ti, que ellas se las arreglen. Pero no, el Señor obedeció y se hizo carne, así como tú y como yo, en María Virgen. Y desde pequeño aprendió la obediencia, primeramente con sus padres terrenales y luego con Dios. Desde un principio con Dios, ¿verdad? Pero ya estando aquí en la tierra, le dijo que iba a estar sujeto a la obediencia de sus padres, a las órdenes de ellos. Pero llegó el momento, el tiempo en que el Señor Jesús tenía que hacer su cumplimiento a lo que Él había sido enviado, y ahí es donde Él aprende la obediencia total. ¿O no es así? Así es, la obediencia total, ¿sí? No hay obediencia a medias porque es desobediencia, ¿sí? Debe de ser una obediencia total. Una iglesia también está unida por coyunturas, ¿sí? Cada miembro está unido y sujeto al cuerpo de Cristo. Así todo el cuerpo queda unido entre sí por las coyunturas. Cada hermano, al estar unido y sujeto al cuerpo, recibe 3 cosas. La primera es nutrición, a través de las enseñanzas, la instrucción, la palabra, el ejemplo, la amonestación y la exhortación. Ahí cada miembro nos nutrimos al estar juntos, al estar unidos. La segunda cosa es la protección, por la oración, el consejo, la comunión, la supervisión, la fe, etc. Esto significa cobertura espiritual. Y tercero, formación, por los mandatos claros y el control o la supervisión, por hacer juntos la obra de Dios, por la convivencia. Entonces es importante estar unidos, es importante estar bajo la autoridad, porque vamos a tener 3 beneficios importantes. Vamos a ser nutridos, va a haber una protección y va a haber una formación para todos nosotros, que es lo que necesitamos. ¿Ven? Así es, verbo y gracia en nuestro hogar, ¿verdad? Cuando somos pequeños estamos en nuestra casa, nos están alimentando físicamente, luego estamos protegidos del frío, del calor, y por último tenemos la gran bendición de podernos desarrollar, ¿verdad? Así que el Señor Jesucristo, aún siendo Dios, decidió venir al mundo para poder tener salvación tú y yo. Él se humilló. ¿Y dónde vemos esta humillación de parte de Él? Si tú te vas al libro de Filipenses 2, del 5 al 11, pero en especial el 6 y el 7 nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ahí fue la obediencia total de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía toda la soberanía de Dios allá en el cielo, toda la gloria le sigue perteneciendo a Él, pero Él la recibía allá. Y hubo un día en el cual Dios decidió enviarlo y le dijo: hijo, es tu turno, nos vamos a jugar nuestra última carta, y esa carta eres tú. ¿Sí? Así es, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
¿Y qué es lo que vino de beneficio para ti y para mí? La vida eterna. Que esa sangre preciosa derramada en esa cruz del Calvario nos lava y nos limpia de todo pecado a ti y a mí. Que cuando tú y yo nos arrepentimos delante de Él con un corazón verdaderamente humillado, Él nos perdona. Él siempre está ahí para perdonarnos, siempre va a estar ahí. Y bueno, por ahí tenemos una publicidad, no sé si pueda estar esa publicidad de un evento, ahí está, ¿sí? Elohim Adonai, es una producción hermosa de orquesta y coros que se va a presentar el domingo 15 de abril de este 2018, aquí en el Teatro de la Ciudad en Coatzacoalcos. De verdad es algo hermoso, es un evento sinfónico, el más importante de América Latina. Y está patrocinado por Elohim Adonai. Va a haber 2 funciones, una a las 5 de la tarde y la otra a las 8 de la noche. Ahí están los teléfonos para boletos. De verdad es un espectáculo hermoso. Es la historia relatada del pueblo de Israel durante el Éxodo y de verdad está, pero es magistral, es hermosa los coros, y los coros son de aquí, de Coatzacoalcos. Tal vez tú conozcas a alguien que va a estar ahí, pues vamos a estar para apoyar, para estar como hermanos en Cristo. 15 de abril, domingo 15 de abril, va a ser hermoso este evento, ¿verdad? Así es, no te lo pierdas. Si realmente decimos que somos un cuerpo en Cristo, vamos a apoyarnos. Pero lo mejor de apoyarnos sería que sea de gran bendición para aquellos que no conocen a Cristo. Dile, ven, para que veas que las cosas de Dios no son aburridas, son culturales también. Así es. Y este evento va a ser netamente cultural y por lo tanto de mucho conocimiento para aquellos que no conocen a Cristo. Así es un evento que no te puedes perder, ¿sí? Y los boletos, tengo entendido que va a ser un precio módico, muy, muy módico para que podamos estar ahí, ¿sí? Muy simbólico, muy realmente. Simbólico con toda la familia, que puedas asistir y ¿por qué no? Invitar a otros. Este va a ser el propósito, que tú invites a tu vecina, que tú invites a tu suegra, a tus vecinos, invítalos. Y créeme que va a ser de gran bendición. Así que llama a ese teléfono donde te van a dar informes sobre el costo o el donativo para este gran evento. ¿Con qué podemos cerrar este programa? A mí me encanta algo ahora sí, es hermoso para mí el recordar cuando nuestro Señor Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní. Y yo creo que ahí tuvo una lucha interna Él en cuanto lo hago, no lo hago, lo haré o no lo haré, ¿verdad? Porque su obediencia total ahí estaba de antemano ya presionándose. En el huerto de Getsemaní, cuando el Señor Jesús meditaba en cargar nuestros pecados en la cruz, Él oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. No sea como yo quiero, sino como tú. Ya que era la voluntad de Dios que Jesús muriera en la cruz por nuestros pecados, Él voluntariamente obedeció a su Padre. No hubo nadie que lo estuviera empujando. Ándale, tú eres el líder, tú debes de estar ahí. No. Poner el ejemplo, ¿no? Pon el ejemplo. Pero en realidad Él es un ejemplo para nosotros a seguir. De que aún siendo Dios, Él podía haber dicho, papá, ¿sabes qué? Me va a doler. Ya no quiero pasar este suplicio. Levántame y vámonos. No. Dijo, hágase tu voluntad y no la mía. O sea, pase de mí esta copa. ¿Qué quería decir pase de mí esta copa? Yo no quiero sufrir en la cruz. Pero si es tu voluntad que así sea, aquí estoy. Como que todavía estaba entablando una comunicación ahí con su padre, ¿verdad? A ver si en ese espacio dices, está bien, hijo. Pero no, porque ya estaba escrito. Por eso el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Así es. Y bueno, la obediencia a la autoridad te va a guardar, te va a proteger. Y si el día de mañana tú quieres tener autoridad sobre alguien o sobre un grupo, sométete hoy en este tiempo a la autoridad que ha sido puesta por Dios para tu vida. Y créeme que el día de mañana
cuando tú hayas pasado este proceso y puedas decir, lo he hecho bien, Dios te va a dar una promoción y te va a poner en un lugar donde tu corazón había anhelado. Pero primero, permítete ser obediente para que el día de mañana la gente reconozca que eres un líder a quien se le puede seguir, digno de ejemplo y digno de santidad. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda que el próximo viernes tenemos una cita aquí en Charlas entre Mujeres. Excelente fin de semana. Hasta luego.